Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Imaginación Perfecta. Hoy vamos a hablar de un concepto que suena hermoso y maravilloso, pero esconde muchas sombras de la felicidad utópica. Vivimos en una época obsesionada con el bienestar y el éxito emocional y la armonía constante. Pero hay una pregunta incómoda y no siempre se hace. ¿Y si esa felicidad que nos prometen no es tan feliz? En redes sociales, en los discursos de autoayuda, incluso en políticas públicas, nos dicen que deberemos ser felices. Sonríe, fluye y sea agradecido, pero esa felicidad ya no es una emoción, es un mandato moral. Y cuando algo se convierte en obligación, deja de ser libertad. Nos enseñan a evitar el malestar, a esconder la tristeza, a maquillar el conflicto, pero ¿a qué costo? Marcus, en El hombre unidimensional, lo vio con claridad. En las sociedades modernas, la felicidad sirve muchas veces como anestesia. No nos reprimen con miedo, sino con confort. Nos distraen con consumo, entretenimiento y positivismo. La idea de felicidad, cuando está impuesta desde arriba, neutraliza la crítica. Porque si está bien, ¿para qué protestar? ¿Para qué pensar? El pensamiento crítico es sustituido por la satisfacción superficial. Y ahí aparece el hombre unidimensional, una persona funcional, productiva, pero alineada. Stanislao Zuleta escribió Lo que la dificultad y en él se plantea algo que incomoda. Una sociedad que evita el conflicto se vuelve hueca. El problema de la utopía emocional es porque nos infantiliza, nos enseña a rechazar todo lo que implique esfuerzo, dolor o duda. Y lo vemos en todas partes. Escuelas que quieren niños felices, no pensantes, relaciones que confunden amor con complacencia, empresas que premian al que sonríe y no al que cuestiona, pero el conflicto es parte de crecer, la dificultad es parte de vivir. Sin eso somos solo engranajes contentos en una máquina que no entendemos. George Orwell en 1984 imaginó un mundo donde la paz lo invade todo, pero a un precio altísimo. No hay caos, no hay disenso y no hay libertad. La felicidad orwelliana es una fabricación del partido de paz, una sensación controlada que impide pensar. El lenguaje se vuelve herramienta de dominación, el neolengua elimina palabras como libertad, rebeldía y justicia. Y sin palabras no hay pensamiento, y sin pensamiento no hay resistencia. Una sociedad que elimina el dolor, elimina también la conciencia. El cuento de la criada de Margaret Atwood nos muestra otra utopía peligrosa, una sociedad perfectamente ordenada, pero construida sobre la opresión. En Gilead las mujeres ya no deciden sobre sus propios cuerpos ni sus vidas, y lo más aterrador es que algunas creen que están mejor así. ¿Por qué? Porque cuando se elimina el pensamiento crítico, uno empieza a desear su propia jaula. La paz impuesta no es paz, es resignación maquillada de armonía, es esclavitud con perfume de bienestar. Conectamos con Marcus, Orwell, Zuleta y Atwood, entendemos algo esencial. La felicidad utópica es peligrosa cuando se usa como mecanismo de control. No siempre es un derecho, a veces es una trampa de cuidado. Nos dicen que no debemos de quejarnos, que vivimos en la mejor época de la historia, que tenemos todo para ser felices, pero detrás de ese discurso puede haber un silencio, justicia y exclusión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos la felicidad? No se trata de odiar la felicidad, se trata de redefinirla, no como ausencia de dolor, sino como capacidad de darle sentido, no como perfección emocional, sino como honestidad emocional, no como satisfacción individual, sino como bienestar colectivo. La felicidad real no le teme al conflicto, lo atraviesa, lo habita y lo transforma. Esa felicidad utópica no solo es individual, se vuelve una norma colectiva, una expectativa social compartida. Todos deben estar bien, todos deben tener metas claras y todos deben ser positivos. Y cuando alguien rompe este patrón, cuando alguien se deprime, cuando alguien no fluye, cuando alguien se cansa, el grupo entero lo empuja a volver al molde. Lo individual se transforma en vigilancia colectiva. No hace falta un dictador si todos actuamos como policías emocionales uno de otros. Y así esa felicidad se convierte en una forma de control horizontal, casi visible pero al igual de poderosa.
a ser resilientes, pero casi nunca nos enseñan a reconocer la injusticia o a pensar políticamente sobre nuestras emociones. ¿Qué pasa si tu tristeza no es un problema individual, sino una reacción sana ante la realidad que no tiene sentido? Zuleta lo decía, hay dolores que no deben ser eliminados, sino entendidos, porque son síntomas de algo más profundo. Una felicidad que ignora la raíz del malestar es solo un maquillaje emocional. También en la era del capitalismo emocional, empresas que venden experiencias felices, influencers que motivan el bienestar y aplicaciones que te premian por meditar 10 minutos. Uno aprendió a vendernos la felicidad como un producto, pero ¿qué pasa si la felicidad se convierte en mercancía? ¿Qué pasa con quienes no pueden pagarla? Lo que era un derecho se convierte en un lujo emocional y una vez más se margina lo que no entra en el molde. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No es vivir triste, no es romantizar el sufrimiento, es construir una felicidad crítica como la que proponía Zuleta, una felicidad que nace en medio del conflicto, no después de él. Una que nos niega el malestar pero lo atraviesa con dignidad, como decía Marcos. En el medio del invierno aprendí que había en mí un verano invencible. La felicidad no está en negarlo todo, está en resistir sin dejar de sentir. Hay una forma más moderna y peligrosa de control, la autoexplotación emocional. Hoy ya no necesitamos jefes que nos vigilen, sino nosotros mismos. No decidimos estar bien, ni sonreír, ni agradecer. No solo vivimos para ser felices, sino vivimos con la culpa si no lo somos. ¿Cómo vas a estar mal si tenés salud? Hay gente peor que vos, no te quejes tanto. Y así en lugar de escuchar nuestro malestar, lo negamos, lo enterramos y lo culpabilizamos. Pero el dolor silenciado no desaparece, solo cambia de forma. La ansiedad, a veces en cinismo, a veces en empatía total, y todo por un mandato invisible de ser felices incluso cuando no lo somos. ¿Qué pasaría si en vez de evitar la tristeza la escucháramos? Estanislao Zuleta decía que no hay aprendizaje verdadero sin conflicto, y de lo mismo se puede decir de la tristeza. No siempre es debilidad, a veces solo es sabiduría. La tristeza nos muestra algo que no está bien, que estamos lejos de nuestros deseos. Algo necesita atención. Negarla o taparla con frases positivas o filtros de Instagram es como tapar una alarma de incendio con música suave. El dolor no es enemigo, es maestro, pero para aprender de él primero hay que atreverse a sentirlo. Otro disfraz moderno de la felicidad utópica es el discurso del emprendedor emocional. Tú puedes con todo, solo depende de ti. Si no eres feliz es porque no lo estás intentando lo suficiente. Suena motivador, pero en realidad es una trampa cruel porque se convierte en los fracasos estructurales como la pobreza, la desigualdad y la soledad. Es culpa personal. Si solo depende de ti, entonces todo lo malo también es tu culpa. Y eso no es empoderamiento, es manipulación. Una parte de romper el guión es resignar lo incómodo. Estamos acostumbrados a huir del vacío, de la duda, del no sé, pero ahí es donde nacen las ideas nuevas. El pensamiento crítico no es cómodo, cuestionar lo que todos nos repiten solo muchas veces. Dudar de lo que dijeron desde pequeño te desola, pero es necesario porque no hay nada sin incomodidad y no hay nada sin riesgo. Pensar es arriesgado, pero no pensar es obedecer sin saber. Entonces, ¿cómo sería una felicidad que no controle ni se imponga? Sería una felicidad con grietas, una que no borra la tristeza pero la abraza, que no evita el conflicto pero lo atraviesa, que no necesita aplausos pero se construye en silencio. Y sobre todo sería una felicidad que no excluye, una que se basa en el consumo ni en la competencia ni en callar al otro. Ser feliz no debería de ser de mirar a otro lado, ni disfrazar el dolor ajeno con frases optimistas, ni adaptarse a un sistema que premia al que se conforma. La felicidad que nos venden es linda por fuera, pero también a veces es muy vacía por dentro.
Orwell nos enseñó que la paz impuesta es tiranía. Marco nos advirtió que el confort puede ser cárcel. Y Zuleta nos invitó a pensar que sin la dificultad no hay vida plena. Y Atwood nos gritó, en un orden sin libertad no es humano. Romper el guión es mirar más allá de la sonrisa perfecta. Es atreverse a sentir, a dudar y preguntar. Gracias por escucharnos. Déjenos en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Se puede ser feliz sin conflicto? Y no se olviden pensar, sigue siendo un acto de resistencia. Hasta el próximo episodio.